desgracia! El señor Malaspulgas no soportaba a los conejos porque le comían todas las verduras. Acercándose lentamente a Pedro, trató de agarrarlo de las orejas, pero este justo alcanzó a escaparse. Después empezó la cacería. El señor Malaspulgas lo perseguía y Pedro se arrancaba y se escondía. Conejos, no quiero ver conejos, me comen las plantas, me hacen rabiar. Corre, patitas chiquitas, bonitas, no sea que me vaya a alcanzar. El negro Malaspulgas y si esto le pasa a Pedro, el conejo tendrá su final. Conejos se arrancan y se esconden, ¿con qué, cuándo y dónde los podré agarrar? Busquen ojitos chiquitos, un hueco que pueda esconder. El pobre Pedro, si esto no pasa, será uno que se va hacia el cuento, tendrá que acabar. Conejo, si joven o si viejo, te agarro del pellejo y no te soltaré. Conejo, te escondes, yo te espero, con este macetero yo te encerraré. Ahora sí que te pillo. Pero una vez más, Pedro fue más astuto y logró zafarse. El pobre conejito no estaba nada bien. Se le había perdido parte de su ropa y uno de los escondites tenía agua. Y un conejo mojado siempre se resfría. Tanto había corrido que ya no sabía dónde estaba. Lo único que quería era salir de ahí y volver a su casa, pero no encontraba ninguna puerta por donde pasar. ¿Qué podía hacer? Ya no era el conejito valiente que había salido de su casa. Era un conejo triste, asustado y resfriado, y quería ver a su mamá. En eso, vio una ratoncita que caminaba hacia él.